¿Qué fe y qué estándar de fe tenían en su corazón los instrumentos escogidos de Dios? A través de la historia de los antepasados de la fe, tomémonos un tiempo para averiguar la respuesta en la Biblia. El libro de Hechos, capítulo 9, describe el incidente en Damasco, donde el apóstol Pablo, con quien estamos familiarizados, se arrepintió ante Dios y se convirtió. Veamos Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: Ve, porque ¿quién es él? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Él es mi instrumento que revelará el nombre de Dios y su gloria en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Podemos ver claramente la obra que Dios quiso hacer a través de su instrumento escogido. Con respecto al apóstol Pablo, Dios enfatizó: Este hombre es mi escogido para proclamar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Hoy, los hermanos de Sion también son los instrumentos escogidos por Dios para esta misión. Si hacen un cuenco, siempre tiene un propósito, ¿no es así? Cuenco de sopa, cuenco de arroz, cuenco de agua. Todos tienen su propio uso y misión. De esta manera, todos los escogidos de Dios tienen sus roles y misiones. Es proclamar el nombre de Dios de acuerdo con cada época. En la época del Padre deben testificar el nombre de Dios, según la época del Padre. En la época del Hijo, deben testificar el nombre de Jesucristo según la época del Hijo. Y en esta última época, como Dios mismo testificó, somos instrumentos escogidos por Dios para proclamar el nombre nuevo. Si un cuenco no puede realizar su trabajo como cuenco, es inservible. Los cuencos que solo se muestran en el gabinete no sirven. Los cuencos deben utilizarse. Veamos Hechos capítulo 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó. ¿Qué nos mandó hacer? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El juez de vivos y muertos, en la época del Hijo, fue Jesucristo.
Entonces, ¿qué sucede en la época del Espíritu Santo? Debemos ser capaces de decir: el Padre Celestial Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén llevarán a cabo todas estas obras. El apóstol Pablo fue un instrumento escogido para realizar estas obras. Entonces, ¿el apóstol Pablo fue el único instrumento escogido? Pedro, Juan y Santiago, todos fueron escogidos por Dios mismo. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. De esta manera, todos fueron escogidos, y Dios les encomendó que testificaran con denuedo el hecho de que Jesucristo es Dios y que es el juez de vivos y muertos. Lo mismo sucede en esta época. ¿Quién debe ser el centro de nuestra fe cuando predicamos? Deben ser Dios Elohim, el Espíritu y la Esposa. Debemos poder decir: crea en Dios Elohim y reciba el perdón de pecados. ¿Quién es Dios Elohim, que juzgará a vivos y muertos? Ellos son nuestro juez y Dios. Todos debemos poder dar testimonio de este hecho. Hermanos, examinemos qué vida llevó el apóstol Pablo. Una vez más recordemos que nosotros también somos los instrumentos espirituales escogidos por Dios, como el apóstol Pablo. Difundamos las palabras de la verdad que Dios nos encomendó anunciar y hagamos que toda la humanidad conozca a Dios. A todas las personas que anhelan y esperan a Dios, testifiquemos con valor que Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, han venido a esta tierra para nuestra salvación y que son nuestro Padre y nuestra Madre, que juzgarán a los vivos y a los muertos. Con esto quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.